Me vetaron de la empresa familiar por inútil, pero 5 años después, firmaron un contrato que iba a salvarlos con un inversionista anónimo. Cuando entré a la sala de juntas, mi padre se levantó temblando al darse cuenta de quién era yo. No sé ni por dónde empezar, pero todo esto viene de hace unos 5 años, cuando mi propio padre decidió que yo no valía para la empresa familiar y me lo dijo de la forma más humillante posible. Tenemos una empresa de logística en Texas, nada enorme pero lo suficiente como para mover bastante dinero y tener empleados que llevan ahí más tiempo que yo vivo. Yo crecí metido en ese lugar, literalmente pasé más tiempo entre cajas, rutas y llamadas que en mi propia casa. Nunca fui el favorito, eso siempre fue para mi hermano mayor, Kyle, el típico hijo que todo lo hace bien aunque en realidad solo sabía quedar bien con mi padre. Yo era el que se quedaba hasta tarde resolviendo problemas, el que aprendía cómo funcionaban las cosas de verdad y el que intentaba proponer cambios para que no nos quedáramos atrás. Pero cada vez que abría la boca, mi padre me miraba como si estuviera diciendo una estupidez. Recuerdo perfecto una reunión donde propuse digitalizar varios procesos porque todavía manejábamos demasiadas cosas en papel, algo que ya en ese momento era ridículo. Mi padre dijo que dejara de complicar las cosas y que la empresa funcionaba bien así, y mi hermano, como siempre, le dio la razón sin siquiera entender de qué hablaba. Meses después, un cliente importante se quejó por un error en registros mal llevados, exactamente el tipo de problema que yo había estado intentando evitar. En lugar de reconocerlo, mi padre decidió que la culpa era mía porque yo era el que quería cambiar todo y distraía al equipo. Esa fue la excusa perfecta para desquitarse. En una junta con varios gerentes, ni siquiera tuvo los huevos de hablarlo en privado, simplemente dijo que yo era un inútil, que no tenía instinto para los negocios y que la empresa no podía seguir cargando con alguien como yo. Yo me quedé helado, no por lo que dijo, porque ya estaba acostumbrado a sus comentarios de mierda, sino por cómo lo hizo, como si yo fuera un empleado cualquiera al que podían desechar. Ese mismo día me sacaron. Sin indemnización decente, sin una conversación real, solo un recoge tus cosas y vete. Mi madre ni siquiera intervino y mi hermano se quedó callado, mirando la mesa como si nada estuviera pasando. Salí de ahí sintiéndome como un idiota por haber creído que algún día iba a tener un lugar real en ese negocio. Los primeros meses fueron una mierda. Pasé de tener un rol claro a no saber qué hacer con mi vida. Trabajé en cosas pequeñas, conocí gente nueva y poco a poco empecé a entender que el problema no era que yo fuera inútil, sino que nunca me habían dado la oportunidad real de demostrar nada. Eventualmente terminé entrando a una empresa más pequeña donde sí escuchaban ideas, y con el tiempo fui subiendo. No fue rápido ni fácil, pero al menos era un ambiente donde no tenía que estar compitiendo con mi propio hermano por aprobación. Con los años, me fui alejando completamente de mi familia. No hubo grandes peleas ni reconciliaciones, simplemente dejé de estar ahí. Si ellos querían seguir creyendo que yo no servía, pues bien, yo ya no iba a intentar convencerlos de lo contrario. Mientras tanto, yo seguí trabajando, aprendiendo y construyendo algo por mi cuenta, sin decirle nada a nadie. Hace unos meses me enteré por un antiguo compañero que la empresa familiar no estaba pasando por su mejor momento. Perdieron clientes importantes, tenían problemas internos y estaban desesperados por cerrar un contrato grande que pudiera estabilizarlos. No le di mucha importancia hasta que, por coincidencias de la vida, la firma en la que ahora soy socio empezó a evaluar inversiones en empresas medianas que necesitaban reestructuración. Cuando vi el nombre de la empresa en la lista, me quedé mirando la pantalla un buen rato. No dije nada en ese momento, pero decidí involucrarme en el proceso. Nadie en mi familia sabía que yo estaba detrás de eso, ni siquiera sabían en qué trabajaba exactamente ahora. Para ellos yo seguía siendo el inútil que habían sacado. Después de varias semanas de análisis, reuniones internas y números, se decidió avanzar con la inversión. Todo se manejó a través de intermediarios, así que del otro lado solo sabían que había un inversionista interesado, pero no quién era realmente. Yo insistí en estar presente en la reunión final donde se firmaría el acuerdo. La semana pasada fue esa reunión. Entré a la sala de juntas donde pasé años de mi vida sintiéndome menos que todos los demás, y ahí estaban, mi padre, mi hermano y varios de los mismos gerentes que habían presenciado cómo me sacaban. Al principio nadie me reconoció, pero cuando mi padre levantó la mirada y se dio cuenta de quién era yo, se quedó completamente pálido.
Literalmente se levantó de la silla como si hubiera visto un fantasma. No he dicho nada aún fuera de esa sala, y sinceramente no sé si lo que hice está bien o si solo es una forma retorcida de cerrar algo que nunca sanó. Pero ahora mismo tengo en mis manos la decisión de salvar la empresa que me echó, o dejar que se hunda como ellos hicieron conmigo. Actualización 1. Pasaron casi 6 meses después de que me echaron, y al principio todo fue una mierda. No voy a romantizarlo, porque no fue ese típico momento de me fui y todo mejoró mágicamente. Me fui con una mano adelante y otra atrás, sin ahorros reales porque durante años había estado reinvirtiendo tiempo y dinero en la empresa familiar creyendo que algún día tendría un lugar ahí. Mi padre no solo me sacó, también se aseguró de dejar claro a varios contactos que yo no estaba listo para trabajar en serio, lo cual en un círculo empresarial pequeño te jode más de lo que uno cree. Terminé agarrando un trabajo en una empresa pequeña de transporte, nada glamoroso, básicamente resolviendo problemas operativos y atendiendo clientes que estaban igual de frustrados que yo. Lo curioso es que ahí nadie me trataba como un idiota. Si proponía algo, al menos lo escuchaban. Si algo salía mal, lo analizábamos en lugar de buscar a quien echarle la culpa. Fue la primera vez en años que sentí que no tenía que estar a la defensiva todo el tiempo. Con el tiempo, empecé a notar algo que me encabronó y me motivó al mismo tiempo. Muchos de los problemas que tenía esa empresa eran exactamente los mismos que yo había visto en la empresa de mi familia. Procesos lentos, registros mal llevados, decisiones tomadas por costumbre en lugar de lógica. La diferencia era que aquí sí me dejaban meter mano. Poco a poco empecé a implementar cambios simples, nada revolucionario, pero lo suficiente para que las cosas empezaran a fluir mejor. Menos errores, menos reclamos, más clientes satisfechos. Y por primera vez, alguien me dijo algo que nunca había escuchado en mi casa: buen trabajo. Ese reconocimiento me pegó más de lo que esperaba. Porque me hizo darme cuenta de que el problema no era que yo fuera un inútil, era que crecí en un lugar donde ya habían decidido que lo era, sin importar lo que hiciera. Y cuando te meten eso en la cabeza durante años, te lo terminas creyendo aunque haya evidencia de lo contrario. Pasó aproximadamente 1 año y medio cuando decidí dar el siguiente paso. Ya no quería seguir trabajando para alguien más, no después de haber visto que realmente entendía el negocio. No fue una decisión impulsiva, estuve meses planeándolo, viendo números, hablando con gente, aprendiendo de errores ajenos. No tenía millones ni inversionistas, tenía ahorros modestos y una idea clara de cómo hacer las cosas mejor. Abrí una pequeña empresa de consultoría enfocada en optimizar operaciones logísticas para empresas medianas, justo el tipo de empresas que estaban atrapadas en ese limbo entre lo tradicional y lo moderno. El inicio fue lento, desesperante incluso. Hubo semanas donde pensé que había cometido un error enorme, porque los clientes no caían del cielo y la incertidumbre te come la cabeza. Pero poco a poco empezaron a llegar recomendaciones. Un cliente satisfecho hablaba con otro, y ese otro con alguien más. Y lo que empezó como algo pequeño empezó a crecer de forma real. Lo más irónico de todo es que muchas de las soluciones que ofrecía eran versiones mejoradas de las ideas que me habían rechazado en casa. Solo que ahora no tenía a alguien encima diciéndome que estaba equivocado por default. Tenía resultados que hablaban por sí solos. Durante esos años, no tuve prácticamente contacto con mi familia. Mi padre nunca me buscó, y mi hermano mucho menos. De vez en cuando mi madre intentaba mandar mensajes ambiguos, como queriendo mantener una especie de conexión sin realmente reconocer lo que había pasado. Yo respondía lo justo, sin entrar en discusiones, porque sinceramente ya no tenía energía para eso. Había pasado demasiado tiempo intentando demostrar algo a personas que ya habían decidido no verlo. Hubo un momento, como 3 años después de que me fui, donde escuché por terceros que la empresa familiar no iba tan bien como antes. Nada catastrófico, pero sí empezaban a perder clientes importantes. Problemas operativos, retrasos, errores en entregas. Exactamente el tipo de cosas que yo había intentado evitar años atrás. No sentí satisfacción inmediata, fue más bien una mezcla rara entre confirmación y cansancio. Como cuando sabes que algo iba a pasar y aún así nadie quiso escucharte. Pero no hice nada con esa información. No los contacté, no intenté acercarme, no ofrecí ayuda. Para ese punto, ya había aprendido que no valía la pena meterse otra vez en ese ciclo.
Yo estaba enfocado en lo mío, en hacer crecer mi empresa y en rodearme de gente que no estuviera constantemente cuestionando mi valor como persona. Para el cuarto año, las cosas cambiaron de verdad. Mi negocio dejó de ser pequeño y empezó a convertirse en algo serio. Ya no era solo yo, tenía un equipo, clientes más grandes y contratos que realmente movían dinero. No era el típico cuento de éxito exagerado, pero sí lo suficiente como para saber que ya no estaba sobreviviendo, estaba construyendo algo sólido. Y fue justo en ese punto cuando empezó a surgir una idea que no me voy a hacer el inocente, tenía mucho de venganza. No de esa venganza impulsiva de hacer daño directo, sino de algo más frío y calculado. Sabía exactamente cuáles eran las debilidades de la empresa de mi familia porque yo había estado ahí dentro. Sabía que estaban haciendo mal, que se negaban a cambiar y por qué eso eventualmente los iba a poner contra la pared. No hice ningún movimiento inmediato, pero empecé a observar desde lejos, a informarme, a conectar puntos. Y mientras más entendía la situación, más claro se volvía algo en mi cabeza. Si alguna vez volvía a cruzarme con ellos, no iba a ser como el hijo al que podían pisotear. Iba a ser desde una posición completamente distinta. No tenía prisa, porque después de todo, el tiempo estaba jugando a mi favor. Actualización 2. Pasaron aproximadamente 4 años desde que había cerrado cualquier tipo de vínculo real con la empresa familiar, y en ese tiempo mi empresa no solo se había estabilizado, sino que había crecido lo suficiente como para que yo dejara de estar metido en cada detalle operativo. Ya tenía un equipo pequeño pero competente, clientes recurrentes y una reputación construida sin depender del apellido ni de contactos heredados. Eso cambió por completo mi forma de ver las cosas, porque por primera vez no estaba reaccionando a lo que otros hacían o decían, sino tomando decisiones con base en lo que yo consideraba correcto y sostenible. En ese contexto fue que llegó el primer intento directo de contacto por parte de mi padre. No fue una llamada emocional ni un intento de arreglar el pasado, fue algo mucho más seco y funcional, casi como si estuviera contactando a cualquier otro proveedor. Me planteó que la empresa estaba en una situación complicada, más seria de lo que yo había escuchado antes, con pérdidas acumuladas, clientes importantes de afuera y una estructura interna que no estaba respondiendo. Esta vez no había intermediarios ni mensajes disfrazados, era una solicitud directa de ayuda, aunque sin admitir explícitamente errores. La diferencia con cualquier otro momento del pasado era que yo ya no estaba en una posición vulnerable. No necesitaba ese trabajo, no necesitaba su aprobación y no tenía ninguna urgencia por demostrar nada. Eso me permitió analizar la situación con mucha más frialdad. Sabía exactamente cuáles eran los problemas estructurales de esa empresa porque eran los mismos que habían estado ahí siempre, solo que ahora habían escalado hasta un punto crítico. También sabía que cualquier intervención no iba a ser simple ni rápida, porque implicaba cambiar dinámicas que llevaban años arraigadas. No respondí de inmediato, pero tampoco ignoré el mensaje. Me tomé el tiempo necesario para evaluar si tenía sentido involucrarme, no desde lo emocional sino desde lo estratégico. Porque aceptar implicaba dedicar recursos, tiempo y energía a un entorno que históricamente había sido conflictivo. Pero también implicaba enfrentar, desde otra posición, algo que había marcado una parte importante de mi vida. Finalmente decidí responder, pero dejando claro desde el inicio que no iba a repetir ningún patrón anterior. No habría jerarquías familiares, no habría decisiones basadas en autoridad sino en resultados, y cualquier acuerdo tendría que estar completamente formalizado. Cuando nos reunimos, la dinámica dejó en evidencia cuánto habían cambiado las cosas. Mi padre ya no tenía el mismo control absoluto que antes, en parte porque la situación lo había obligado a ceder en ciertas áreas, y en parte porque ya no estaba tratando conmigo desde una posición de poder. La conversación fue directa, enfocada en números, problemas concretos y posibles escenarios. No hubo espacio para temas personales, y sinceramente ninguno de los dos lo buscó. El diagnóstico fue más complejo de lo que parecía desde afuera. No era solo un tema de procesos mal diseñados o decisiones equivocadas. Era una combinación de desgaste interno, falta de adaptación y una estructura que se había quedado rígida en un entorno que había cambiado. La empresa no estaba cayendo por un solo error, sino por la acumulación de muchos pequeños problemas que nunca se habían resuelto correctamente. Eso hacía que cualquier solución tuviera que ser integral, no un simple ajuste superficial. Acepté involucrarme bajo un esquema muy claro,
intervención temporal, objetivos específicos y autonomía total en la implementación de cambios dentro de las áreas acordadas. Desde el primer momento dejé claro que algunas decisiones no iban a ser cómodas, porque implicaban modificar roles, eliminar procesos innecesarios y en algunos casos prescindir de personas que no estaban aportando al funcionamiento real de la empresa. Esa fue, como siempre, la parte más difícil de aceptar para ellos. Durante los primeros meses, el trabajo fue intenso pero estructurado. A diferencia del pasado, donde cualquier intento de cambio terminaba bloqueado por discusiones internas, ahora había una presión real por obtener resultados, lo cual facilitaba que ciertas decisiones se ejecutaran sin tanto conflicto. Aún así, la resistencia no desapareció, solo se volvió más silenciosa. Había tensiones, especialmente con personas que llevaban años en la empresa y veían los cambios como una amenaza directa. Mi hermano, que antes había tenido un rol más visible, ahora estaba en una posición ambigua. No tenía el mismo peso en las decisiones, pero tampoco estaba completamente fuera. Nuestra interacción fue mínima, limitada a lo estrictamente necesario, y sin intentar reconstruir ninguna relación. En ese sentido, el tiempo había hecho lo suyo, ya no había conflicto activo, pero tampoco cercanía. Con el paso del tiempo, los resultados empezaron a consolidarse. No fue una recuperación inmediata, pero sí un cambio claro en la dirección de la empresa. Se redujeron pérdidas, se estabilizaron operaciones y se recuperó cierta confianza con algunos clientes. Lo suficiente como para que la empresa dejara de estar en una situación crítica y pasara a una etapa de reconstrucción más controlada. Lo más relevante de todo ese proceso no fue el impacto en la empresa, sino lo que confirmó a nivel personal. Volver a ese entorno desde una posición completamente distinta dejó claro que el problema nunca había sido falta de capacidad, sino un contexto que no permitía que esa capacidad se desarrollara. También dejó claro que, aunque era posible trabajar con ellos bajo ciertas condiciones, eso no implicaba una reconciliación ni un regreso a lo que alguna vez fue. Cuando se cumplió el periodo acordado, cerré mi participación sin extenderla más de lo necesario. No porque no hubiera más cosas por hacer, sino porque entendía perfectamente dónde estaban los límites. La empresa había salido de la etapa más crítica y podía continuar por su cuenta, y yo no tenía ninguna intención de volver a integrarme de forma permanente en una estructura que ya no formaba parte de mi vida. La despedida fue tan funcional como todo lo demás, sin gestos emocionales ni intentos de reescribir el pasado, simplemente el cierre de una colaboración que, en otro momento, habría sido imposible. Actualización final. Pasó un tiempo considerable desde que cerré formalmente mi participación en la empresa, y durante ese periodo la distancia no solo se mantuvo, sino que se volvió más clara en términos prácticos. La empresa continuó operando bajo la estructura que había quedado definida tras mi intervención, pero sin una figura que realmente sostuviera el criterio con el que se habían hecho los cambios. Al principio, los procesos funcionaron por inercia, porque estaban bien diseñados y porque el impacto reciente todavía mantenía a todos alineados. Sin embargo, poco a poco empezaron a aparecer decisiones que se alejaban de esa lógica, no de forma abrupta, sino a través de pequeños desvíos que acumulados empezaban a generar inconsistencias. No fue algo que me sorprendiera, porque era exactamente el patrón que había visto antes durante años. La diferencia era que ahora yo no estaba dentro para absorber esas desviaciones ni para corregirlas en tiempo real. Desde fuera, era evidente que el problema no era técnico ni operativo, sino estructural, vinculado a la forma en que se tomaban las decisiones y a quien tenía realmente el control. Durante ese periodo recibí algunos mensajes indirectos, comentarios sobre situaciones que empezaban a complicarse otra vez, pero no había una solicitud formal como la anterior, ni una intención clara de retomar el esquema bajo el cual yo había trabajado. Con el paso de los meses, la situación volvió a tensarse dentro de la empresa, esta vez de una forma más fragmentada. Ya no era un colapso generalizado, sino conflictos internos, decisiones contradictorias entre áreas y una pérdida progresiva de lo que se había logrado estabilizar. Fue en ese contexto cuando volvió a surgir un intento de contacto, pero esta vez con un tono distinto. No era una solicitud directa de ayuda como antes, sino más bien un intento de reabrir la conversación desde una posición ambigua. Como si se buscara recuperar mi participación sin aceptar las condiciones que la habían hecho posible. Esa diferencia fue clave para mi decisión.
Porque si algo había quedado claro en la primera intervención era que los resultados solo eran sostenibles si existía autonomía real para ejecutar cambios, sin interferencias basadas en jerarquías familiares o decisiones emocionales. Volver bajo un esquema indefinido implicaba repetir exactamente el ciclo que había evitado desde el inicio. Por eso, en lugar de aceptar o rechazar de forma inmediata, planteé algo mucho más concreto. Si querían que me involucrara nuevamente, las condiciones tenían que ser incluso más estrictas que antes. No solo en términos operativos, sino también en la estructura de control de la empresa. La propuesta no fue bien recibida en un inicio, porque implicaba algo que hasta ese momento no se había puesto sobre la mesa de forma explícita. La posibilidad de que ellos dejaran de tener acceso directo a la toma de decisiones dentro de la empresa. No como un castigo ni como una ruptura emocional, sino como una consecuencia lógica de lo que ya había demostrado la experiencia anterior. Si el problema estaba en cómo se gestionaba el control, entonces la solución no podía ser parcial. Las conversaciones que siguieron fueron más tensas que cualquier interacción anterior, porque por primera vez no se trataba de corregir errores dentro de un sistema existente, sino de redefinir quién tenía realmente la autoridad sobre ese sistema. Mi postura se mantuvo constante en todo momento. No tenía interés en volver a participar si eso significaba adaptarme nuevamente a una estructura que ya había demostrado no funcionar. Pero sí estaba dispuesto a asumir un rol mucho más determinante si eso garantizaba que la empresa pudiera sostenerse sin recaer en los mismos patrones. Eventualmente, y más por necesidad que por convicción, aceptaron avanzar bajo ese esquema. Lo que se implementó no fue un cambio superficial, sino una reestructuración completa del acceso y control dentro de la empresa. Se definieron límites claros, se establecieron mecanismos formales de toma de decisiones y, lo más importante, se restringió la intervención directa de mi familia en la operación diaria. No quedaron fuera en el sentido literal de desaparecer, pero sí en términos prácticos dejaron de tener la capacidad de influir en la empresa como lo habían hecho durante años. Ese proceso no fue inmediato ni sencillo, porque implicaba desmontar dinámicas que estaban profundamente arraigadas. Hubo resistencia, intentos de reinterpretar acuerdos y momentos donde la tensión fue evidente, pero a diferencia de cualquier etapa anterior, esta vez había una estructura que no dependía de la voluntad individual para sostenerse. Las decisiones ya no pasaban por relaciones personales, sino por un sistema definido que no dejaba espacio para ambigüedades. Con el tiempo, esa separación empezó a reflejarse de forma clara en los resultados. La empresa dejó de tener interferencias constantes, las decisiones se volvieron coherentes entre sí y se consolidó una forma de operar que no dependía de corregir errores continuamente. Desde fuera, podía parecer una medida extrema, pero desde dentro era simplemente la consecuencia de haber identificado correctamente el origen de los problemas. En lo personal, ese punto marcó un cierre definitivo mucho más claro que cualquier etapa anterior. Porque ya no se trataba solo de haberme separado o de haber intervenido temporalmente, sino de haber establecido un límite estructural que impedía volver atrás. La empresa dejó de ser un espacio de conflicto recurrente y pasó a ser algo completamente independiente de la dinámica familiar, incluso si en el origen seguía estando vinculada a ella. A partir de ahí, la distancia dejó de ser solo física o emocional y se volvió también operativa. Cada parte continuó con su vida sin interferencias reales, sin intentos de recuperar roles anteriores y sin la necesidad de mantener una conexión constante. No hubo reconciliación ni ruptura definitiva en términos personales, pero sí una redefinición clara de los espacios que cada uno ocupaba. Y dentro de esa redefinición, la empresa dejó de ser un punto de fricción para convertirse en algo que, por primera vez, funcionaba sin depender de todo lo que antes la había limitado.